tardes, queridos amigos y seguidores del Aula Cultural de Hermandades del Trabajo, Centro de Madrid. Os informamos de que desde el 26 de enero y hasta hoy 2 de febrero, el área de Cultura y Deportes ha estado celebrando su Semana Cultural, con una programación muy amplia de actividades. Con esta conferencia, programada dentro del ciclo de conferencias virtuales del Aula Cultural, se clausurará la Semana Cultural de 2022. En la conferencia de hoy seguiremos profundizando en el conocimiento de la Catedral de Santa María de Burgos. Pero antes de continuar con el recorrido histórico-artístico que venimos realizando sobre esta catedral, me van a permitir que resuma lo comentado en la conferencia anterior para situarnos en el espacio y en el tiempo. El mapa nos permite situarnos en la ruta del Camino de Santiago y localizar dónde está la ciudad de Burgos dentro de la ruta jacobea principal, que es el denominado Camino francés. Llegados a Burgos, cabeza de Castilla, rápidamente nos percatamos de que el monumento más importante de la ciudad es su catedral, ejemplo excepcional del arte gótico de tradición francesa. Esta catedral fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984. En la construcción de la Catedral de Santa María de Burgos destacan dos etapas de construcción. Una primera etapa correspondiente al siglo XIII y una segunda etapa constructiva correspondiente a los siglos XV y XVI. La primera etapa constructiva tiene una serie de hitos importantes, como por ejemplo 1221, año de inicio de la construcción de la catedral gótica, por iniciativa del rey Fernando III el Santo, rey de Castilla y León. En 1230 se construyen las capillas del crucero. En 1238 el obispo Mauricio fue enterrado en el presbiterio, lo que nos indica que esa parte de la catedral ya estaba finalizada. En 1260 la catedral fue consagrada y sabemos que antes de finalizar el siglo XIII se habían realizado ya el claustro y las capillas de las naves laterales. La segunda etapa constructiva transformó profundamente la fisonomía del templo del siglo XIII, dándole el aspecto actual, en el que destacan las filigranas del gótico flamígero que enmascaran la sobriedad de la fábrica original. En esta imagen pueden ver la evolución del proceso constructivo de la catedral, viendo pues cómo se empieza por la zona de la cabecera. Vemos cómo se desarrolla todo el cuerpo de naves y el transepto ya en 1260 y vemos también en la última de las imágenes cuál era la planta de la catedral hacia 1300, donde ven incorporado ya el claustro que vimos en la conferencia anterior. En esta imagen les presento las tres fachadas principales de la Catedral de Santa María de Burgos. La fachada principal, que es la fachada donde vemos estas agujas características de la catedral, la fachada de la coronería y la fachada del sarmental, que es por la que se accede a la catedral cuando se visita el monumento. En esta imagen les presento el interior de la catedral, donde destaca su elevada altura de naves, las bóvedas de muy distinto tipo y sobre todo, ese triforio maravilloso que es esa galería que ven por encima del muro de naves y por debajo de los vitrales. Y este sería el aspecto en planta que presenta actualmente la Catedral de Santa María en Burgos.
Les he señalado exactamente dónde se encuentran cada una de las puertas que tiene esta catedral. Incluso en esta planta pueden ver la variedad de bóvedas que tiene la catedral y pueden hacerse una idea de la complejidad de la planta y de esas intervenciones sucesivas que ha sufrido este edificio a lo largo de los siglos. Nos encontramos ante la puerta de la Pellejería. Fue el obispo Juan Rodríguez de Fonseca quien mandó realizar esta puerta en 1516. Se la encargó a Francisco de Colonia. Este la concibió a modo de retablo gótico, formada por dos cuerpos y dividida en tres calles, más un ático en forma de frontón circular, con decoración plateresca en sus pilastras, frisos y entablamentos. La decoración plateresca es propia del arte español y recibe el nombre porque es un trabajo fino, parecido al de los plateros. La puerta se abre en el primer cuerpo, en la calle central, en arco de medio punto, y presenta una arquivolta decorada con estatuillas de los apóstoles bajo doseles. En el segundo cuerpo encontramos dos relieves que representan los martirios de San Juan Bautista y San Juan Evangelista. En el ático, flanqueado por las estatuas de San Pedro y San Pablo, está el frontón semicircular, que acoge un relieve de la Virgen entronizada con el Niño, entre ángeles músicos, y vemos también al obispo Rodríguez de Fonseca, el mecenas, que aparece arrodillado. En las calles laterales, bajo los escudos del obispo Fonseca, encontramos representados a varios santos y santas, que al igual que los escudos, fueron realizados por Bartolomé de la Haya hacia 1523. En el exterior, además de las portadas, destaca el cimborrio, que señala la zona del crucero. Aquí les señalo en la planta exactamente dónde nos encontraríamos en el interior de la catedral. El cimborrio es uno de los elementos más destacados de la catedral y tiene una de las cúpulas más bellas del Renacimiento español, tanto por su originalidad arquitectónica como por su abundante y rica decoración escultórica. Todo el conjunto descansa en 4 columnas. A la altura de los ventanales de las naves se inician 4 arcos torales y 4 pechinas, esa especie de conchas que ven en los ángulos, a partir de las cuales se eleva el octógono de la linterna, profusamente ornamentado, con una decoración plateresca con reminiscencias góticas. Si observan la imagen con atención, verán que en la primera franja del octógono resalta un texto en latín, tomado de los Salmos, que traducido dice: «En medio de tu templo te alabaré y daré gloria a tu nombre porque haces maravillas». La estrella de 8 puntas que cubre este espacio parece transportarnos al cielo. Bajo esta hermosa bóveda descansan don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, y su esposa doña Jimena, tras haber sido trasladados a este lugar en 1921. Otra de las joyas de la catedral es la escalera dorada. Sobre el plano pueden ver su ubicación. La escalera dorada fue encargada en 1519 por el Cabildo de la Catedral y el obispo Juan Rodríguez de Fonseca, quienes la costearon, a Diego de Siloé. Salva el desnivel de casi 8 metros entre el acceso norte de la catedral, que se corresponde con la puerta de la coronería, y el interior del templo. Fue una solución estructural que supuso un gran atrevimiento en su tiempo.
Se inspiró en la obra de Donato de Bramante para el patio del Belvedere del Vaticano. Posteriormente fue copiada por el arquitecto francés Charles Garnier para la gran escalera de la Ópera de París. La decoración es de influencia renacentista italiana. Está esculpida con una gran profusión de imágenes. Los antepechos son de hierro sobredorado y fueron realizados por el maestro francés Hilario entre 1523 y 1526. En la actualidad, este acceso está en desuso. Nos encontramos ante el retablo mayor, que fue realizado por los hermanos Rodrigo y Martín de la Haya en colaboración con otros artistas como Juan de Anchieta y Domingo de Bernit. Fue policromado por los pintores Gregorio Martínez y Diego de Urbina. En la arquitectura del retablo, sus autores emplean los tres órdenes clásicos: dórico, jónico y corintio. Está dividido en tres calles, que serían las divisiones verticales, y cuatro cuerpos, que se corresponderían con las divisiones horizontales. La iconografía es mariana principalmente, aunque también tiene mucha importancia la Eucaristía y los santos. El sagrario se encuentra en el cuerpo central de la calle central y está decorado con relieves alusivos a la Eucaristía, siendo obra de Diego de Bernit. En el segundo cuerpo se encuentra la imagen de Santa María la Mayor, patrona de Burgos. Se trata de una magnífica obra de platería del siglo XV, ahí les pongo el detalle, financiada por el obispo don Luis de Acuña. En el tercer y cuarto cuerpo están representadas las escenas de la Asunción de la Virgen a los cielos y la coronación, talladas por Juan de Anchieta. En la calle lateral izquierda, de arriba a abajo, están representadas Santa Ana, la Virgen y el Niño, el abrazo de San Joaquín y Santa Ana ante la puerta dorada del templo, el nacimiento de la Virgen y su presentación en el templo. En el lateral derecho, también de arriba abajo, vemos a Santa Isabel con su hijo Juan el Bautista, la Virgen con el Niño Jesús, la Anunciación, la Visitación y la presentación del Niño Jesús en el templo. En los intercolumnios está representado el apostolado y en lo más alto los evangelistas, los arcángeles y en la parte superior la crucifixión, también llamado Calvario. En el deambulatorio Girola encontramos el trasaltar, que está compuesto por 5 joyas de la escultura. Las 3 centrales fueron realizadas por Felipe Bigarny y representan a Cristo con la cruz a cuestas, la crucifixión y el descendimiento y la resurrección. Su ejecución la inició en 1497. La oración en el huerto y la ascensión datan de 1679 y fueron realizadas por Pedro Alonso de los Ríos. Sin ninguna duda, uno de los lugares más conocidos y destacados del interior de la Catedral de Burgos es la Capilla del Condestable o de los Condestables, también llamada Capilla de la Purificación. Estamos viendo el aspecto exterior del cimborrio de la Capilla del Condestable. Llama mucho la atención el interior de la Capilla del Condestable, ya que frente a la aparente austeridad que veíamos en el exterior, en el interior aparece una abundantísima decoración. Esta capilla está edificada sobre la capilla central de la Girola y sustituyó a la primitiva capilla gótica dedicada a San Pedro. Fue encargada por los condestables de Castilla, don Pedro Fernández III de Velasco y doña Mencía de Mendoza y Figueroa para servir de panteón familiar. Y aunque popularmente se la conoce como la Capilla del Condestable o de los Condestables,
Su denominación exacta es Capilla de la Purificación de la Virgen, a la que está consagrada. El arquitecto encargado de su diseño fue Simón de Colonia, quien inició las obras en 1482. Se trata de una construcción de transición del gótico tardío al temprano Renacimiento. La capilla se completa con la sacristía adyacente, añadida en 1517 por Francisco de Colonia. Para esta capilla se realizaron unos maravillosos retablos. En la imagen estamos viendo el retablo mayor, que es muy original en su arquitectura y es obra de Diego de Siloé y de Felipe Bigarny, que lo realizaron entre 1523 y 1526. Su estilo es renacentista. El tema principal es la purificación de la Virgen, que ocupa todo el primer cuerpo. Las estatuas son de tamaño natural, en las que se aprecia la diferencia de estilo entre ambos artistas, siendo Siloé más delicado y dulce en sus gestos que Bigarny. La policromía de todo el retablo fue realizada por el pintor León Picardo. Además de este retablo central, encontramos dos retablos laterales. Un primer retablo dedicado a Santa Ana, que fue iniciado por Gil de Siloé y terminado por su hijo Diego hacia 1522. Un segundo retablo, dedicado a San Pedro, estaba ya terminado en 1523, y al igual que el retablo mayor de la capilla, fue realizado por Diego de Siloé y Felipe Bigarny, y la policromía también fue realizada por León Picardo. La decoración de toda la capilla es fastuosa y está cerrado con una valiosa reja realizada por Cristóbal de Andino, escultor, arquitecto y orfebre burgalés. En el centro de la capilla, frente al altar mayor, se encuentran los cenotafios de los fundadores, tallados en mármol de Carrara, al parecer por Felipe Bigarny, bastantes años después de su fallecimiento. Los restos mortales de los fundadores se encuentran en la cripta que está debajo de estos maravillosos cenotafios. A través de este detalle de la figura del condestable pueden apreciar esa delicadeza y ese esmero de Bigarny a la hora de tratar los distintos detalles de la indumentaria e incluso la serenidad en el gesto del personaje. Sobre los cenotafios y cubriendo un espacio único de planta hexagonal, se encuentra esta bóveda estrellada octogonal con su zona central alrededor de la clave, como ven, calada, de modo que penetra la luz cenital. A continuación vamos a ver otras joyas en el interior de la catedral y comenzaremos con esta capilla de Santa Ana o de la Concepción, que fue mandada construir por el obispo Luis de Acuña y Osorio, prelado de la diócesis de Burgos entre 1456 y 1495, para servirle de enterramiento. Las obras comenzaron en 1477 bajo la dirección de Juan de Colonia y fueron terminadas por su hijo Simón de Colonia en 1488. Destaca en esta capilla el retablo que preside la capilla, que es un retablo tardogótico en estilo hispano-flamenco, realizado por Gil de Siloé y pintado por Diego de la Cruz entre 1484 y 1492.
Este retablo está dedicado a la genealogía de la Virgen. También en la capilla se encuentra el sepulcro del obispo don Luis de Acuña, realizado por Diego de Siloé en 1519. A través de este delicioso detalle de la Virgen con el Niño, quiero mostrarles el tremendo realismo al que llegan estos escultores del siglo XV de inspiración flamenca y además también la riqueza de la policromía. Nos encontramos en la capilla de la Presentación de la Virgen, también conocida como Capilla de San José, precisamente en alusión a esa hermosísima talla de San José que pueden ver al pie del retablo, obra de Juan Pascual de Mena. La capilla fue mandada a erigir por don Gonzalo Díez de Lerma al maestro de obras Juan de Matienzo, que la realizó entre 1521 y 1524. En la capilla destacan tres elementos fundamentales. Por un lado vemos el sepulcro de alabastro del fundador, realizado por Felipe de Bigarny, siguiendo el modelo de don Luis de Acuña, realizado por Diego de Siloé, que hemos contemplado anteriormente. Por otro lado, destaca también la joya pictórica que preside el retablo de traza renacentista. Se trata de esta escena de la Sagrada Familia que fue realizada por Sebastiano del Piombo, pintor que se encontraba al servicio del Papa junto con Rafael y Miguel Ángel Buonarroti. Esta obra fue traída por don Gonzalo Díez de Lerma desde Roma hacia 1524. La tercera joya que podemos encontrar en la capilla de la Presentación de la Virgen o de San José es precisamente su bellísima bóveda estrellada sobre pechinas, en cuyo centro se abre una rosa calada por la que penetra la luz cenital. Como pueden observar, está inspirada en la bóveda de la capilla del Condestable que ya hemos contemplado. Originariamente la sillería del coro se encontraba en la capilla mayor. En 1522 se instaló en el lugar que ocupa en la actualidad y fue en esa misma época cuando se decidió trasladar la escultura del sepulcro del obispo Mauricio a este emplazamiento. La sillería fue realizada en madera de nogal por Felipe Bigarny entre 1506 y 1513. Para su realización contó con la colaboración de otros maestros, de manera que cuando se analizan detenidamente los distintos asientos y sitiales del coro, pues se evidencia la existencia de distintos estilos. En el nivel inferior hay 44 asientos que tienen tallados en sus respaldos figuras de santos y algunos pasajes de la infancia de Cristo. En el nivel alto se disponen 59 asientos separados por columnas y están adornados con escenas de la vida de Cristo, desde la Anunciación hasta la Resurrección y la aparición a Santo Tomás. Toda la sillería está rematada con un friso a modo de dosel corrido que ilustra episodios del Antiguo Testamento. Se encuentran separados por estatuillas de profetas y santos. En el trascoro llaman la atención las estatuas de alabastro de San Pedro con las llaves y San Pablo con la espada, situadas entre columnas. En el centro destaca el lienzo del encuentro de los santos Pablo Ermitaño y Antonio Abad, obra de Van der Hamer del siglo XVII. La sacristía mayor, aunque fue construida con anterioridad, lo que vemos corresponde a la remodelación realizada por el carmelita Fray José de San Juan de la Cruz en el siglo XVIII. Esta remodelación se hizo en estilo barroco, como ven, muy escenográfico y profusamente decorado.
Finalizaremos nuestro recorrido histórico-artístico por la Catedral de Santa María de Burgos en la capilla de Santa Tecla, que está presidida por este retablo churrigueresco del siglo XVIII y cubierta por esa hermosa cúpula gallonada profusamente decorada también del siglo XVIII. En resumen, la Catedral de Burgos comenzó su construcción en 1221 siguiendo los modelos de las catedrales góticas francesas como la de Notre Dame, Reims, Amiens y Chartres. Si bien tuvo importantes modificaciones en los siglos XV y XVI, como las agujas de la fachada principal, el cimborrio del crucero, la capilla del condestable, y las últimas obras de importancia que se acometieron en la Catedral de Santa María de Burgos fueron la sacristía y la capilla de Santa Tecla, que pertenecen al siglo XVIII. Momento en el que también se desmontó por completo la estatuaria gótica de la fachada principal. Como han podido comprobar a lo largo de estas dos conferencias que hemos dedicado a la Catedral de Burgos, en dicha catedral se conservan obras de extraordinarios artistas, arquitectos y escultores de la familia Colonia, Juan, Simón y Francisco, los escultores Gil de Siloé y Felipe Bigarny o Juan de Anchieta, el escultor y arquitecto Diego de Siloé, el rejero Cristóbal de Andino y el pintor italiano Sebastiano del Piombo, contemporáneo de Rafael Sanzio de Urbino y Miguel Ángel Buonarroti. Les invito a la próxima conferencia virtual que tendrá lugar el 16 de febrero y correrá a cargo de María Luisa Turel y Ricky Gari. En ella nos presentarán a los poetas de la generación del 27, Salinas, Alexandre y Cernuda, y nos hablarán de su capacidad para integrar la vanguardia con la tradición. Si están interesados en las actividades que realiza el Movimiento de Hermandades del Trabajo, Centro de Madrid, pueden seguirnos a través de las redes sociales, no solo en YouTube, sino también en Facebook, Twitter e Instagram. Hasta pronto, amigos y seguidores del Aula Cultural de Hermandades del Trabajo, Centro de Madrid, y a todos aquellos que sin pertenecer al movimiento han querido quedarse con nosotros. Muchas gracias por habernos acompañado en esta apasionante aventura.